hermanos, ha estado interesado, hermanos, en que el hombre sea salvo, ese es Jesús de Nazaret. Si hay alguien que está interesado en que nosotros, hermanos, partamos a un lugar de bendición, ese es Jesús de Nazaret, amados hermanos. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre, hermanos, le parecen derechos, pero que su final son caminos de muerte, son caminos de perdición. A nuestra propia, hermanos, mente y a nuestra propia vista humana, amados hermanos, muchas veces creemos nosotros de que vamos caminando en el rumbo correcto en esta tierra, pero ¿sabe qué, amados hermanos? Hemos entendido a través, hermanos, de la palabra y del Espíritu Santo que se ha revelado a nosotros a través de la palabra de nuestro Dios, de que hay un lugar preparado para un pueblo de que día con día se consagra delante de la presencia del Señor, porque mientras estamos en este mundo, hermanos, estamos expuestos, hermanos, a cometer tanta falta, cuánto pecado de que día con día nos asedia nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros corazones. Se quieren, hermanos, ensoberbecer, se quieren llenar de tanto pecado, y el enemigo día con día, hermanos, presenta como un espejismo, amados hermanos, que pensamos nosotros que es lo correcto, donde nosotros estamos caminando, pero cuando venimos a ser alumbrados por esta palabra, entendemos, amados hermanos, que el propósito de Dios es levantar a una iglesia santa, a una iglesia que se guarda día con día en santidad, a una iglesia que no mancha su vestidura, sino que día con día, hermanos, busca, hermanos, la misericordia de nuestro Dios. Gloria sea al Señor. Muchos ejemplos, hermanos, a través de las Escrituras, nosotros hemos encontrado a través de la palabra de nuestro Dios, hombres y mujeres que alcanzaron, hermanos, la misericordia de nuestro Dios. Así como usted y yo un día, hermanos, estábamos vendados, vendas de oscuridad, hermanos, no nos permitían el poder ver la misericordia tan grande y los brazos de Jesús que estaban abiertos para con cada uno de nosotros. Pero había, hermanos, un muro intermedio, y el enemigo que día con día quería, hermanos, entretenerlos en un juego en este mundo. Pero hemos entendido, iglesia del Señor, de que mientras muchos están entretenidos, amados hermanos, en este mundo, aún todavía hay una palabra para aquel que aún todavía no echa las manos a la vida eterna. Y esa palabra en esta noche nuestro Dios quiere transmitirla a este pueblo que se ha hecho presente en este lugar. Quiero decirle algo, de que el propósito de que usted esté en este lugar no es meramente una casualidad de que lo hayan invitado, sino que, hermanos, en el propósito y en el corazón de nuestro Dios ya estaba, hermanos, de que usted estuviese en esta noche, en este lugar. Fue el Espíritu Santo de nuestro Dios que lo trajo a este lugar para que usted oiga de que hay un Dios que le ama, de que hay un Dios que lo quiere libertar, de que quiere romper las cadenas de mucho tiempo lo han tenido cautivo, pero hay un Dios glorioso, hay un Dios poderoso, de que puede romper las malicias del diablo, porque ¿sabe qué? Tenemos a un Dios grande, un Dios maravilloso, que a través de las Escrituras hemos encontrado a hombres, hermanos, que fueron libertados por ese amor y por ese poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia habla acerca, amados hermanos, que en cierto momento nuestro Señor Jesucristo se encontraba con los apóstoles. De repente, con lo que vino, hermanos, un mensaje a la mente de Jesucristo. Había, hermanos, una gran necesidad en una ciudad llamada Gadara. Dice la Biblia, amados hermanos, que de repente Jesús le dijo a sus discípulos: vamos y pasemos al otro lado. Sin mediar palabra, los discípulos, hermanos, le obedecieron a Jesús, y mientras, hermanos, se montaron a la barca y comenzaron, hermanos, a naufragar en aquel mar, en ese momento el enemigo sabía el propósito con el cual Jesús iba hacia Gadara. Había un hombre que estaba siendo atormentado y que estaba encadenado en aquel lugar, y mientras, hermanos, se anclaba en aquel mar, dice que de repente el mar se comenzó a agitar. Había un propósito glorioso, y era un hombre que Jesús quería libertar, así como nosotros un día estábamos atados y encadenados, pero llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores y rompió esa cadena, rompió esas ataduras, y hasta este día, hermanos, podemos decir: somos libres por la sangre y por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras Jesús se adentraba, hermanos, por aquel mar, el enemigo sabía, amados hermanos, que Jesús iba con un propósito. En ese momento aquel mar comenzó a agitarse de una manera tan terrible, tan tremenda, amados hermanos,
de que dice que el Señor Jesucristo se encontraba, hermanos, como dormido aparentemente, pero al Dios que nosotros servimos nunca duerme. Él siempre está despierto y dispuesto para responder a nuestras necesidades. Hermanos, quiero decirle que en ese momento, cuando el mar comenzó a agitarse, los discípulos comenzaron, hermanos, a sentir angustia, a sentir desesperación, y en ese momento pensaban ellos de que iban a morir. Mientras Jesús se encuentre en nuestra barca, hermanos, no tenemos que temer. Humanamente, hermanos, muchas veces como que sentimos temor, como que vamos a fallecer, como que vamos a morir, como que vamos a perecer, como que nosotros no vamos a avanzar al propósito por el cual Jesús nos ha llamado. Pero mientras que Jesucristo esté en nuestra barca, vamos a avanzar confiadamente, hermanos, en su misericordia. Vamos a avanzar confiadamente en su poder, porque si Jesucristo está con nosotros, somos más que vencedores, iglesia del Señor. ¿Cuánto podemos glorificar y exaltar el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Porque Él está en este lugar y es merecedor de toda honra y de toda gloria. ¿Cuánto le pueden alabar en esta preciosa noche? Mientras se adentró, hermanos, en aquel mar, aquellas olas comenzaron a agitarse, y aquella barca parece ser como que se quería, hermanos, quebrantar, como que se quería hundir. Ese era el propósito del enemigo, de que Jesús no llegase a aquella ciudad llamada Gadara. En ese momento, cuando, hermanos, comenzaron los discípulos a angustiarse, dice la Biblia que en ese momento comenzaron, hermanos, a tocar al maestro y a decirle: maestro, levántate porque perecemos. En ese momento, amados hermanos, el Señor se levantó y con la autoridad reprendió los vientos e hizo callar aquella bravura de aquel mar, que aquella tempestad que se había levantado en aquel lugar. En ese momento, hermanos, había alguien, hermanos, que le puso límites a la mar. En ese momento, cuando ejecutó aquella orden, aquella palabra, los vientos y la mar tuvieron que obedecer a la voz de aquel que se sostiene toda la tierra, amada iglesia del Señor. En ese momento, cuando, hermano, Jesús reprendió, hermano, los vientos y la mar, dice la Biblia de que hubo bonanza. Hay momentos, amados hermanos, como que hay tribulación, como que hay angustia, amados hermanos, como que ya vamos a poder llegar hacia el lugar que tenemos predestinado a través de las Escrituras. Pero cuando se levanta, hermanos, el enemigo, cuando se levantan las dificultades, los problemas, cuando hay momentos de angustia, cuando hay momentos de soledad, cuando muchas veces llega tristeza quizás a nuestros corazones, hay alguien que está pendiente, hermanos, para derramar esa bonanza, ese aliciente, hermanos, que nos consuela para seguir hacia adelante, amados hermanos. Quizás muchas veces nosotros buscamos una palabra de aliento, quizás en alguien en esta tierra, pero lo que encontramos son como palabras como a filo de espada. Pero hay alguien, amados hermanos, que cuando nosotros venimos buscando su misericordia, Él es amplio, hermanos, para bendecirlos. Él es amplio para levantarlos de aquel lugar que nos encontramos hundidos, iglesia del Señor. Ese es Jesús de Nazaret. En ese momento, cuando aquella barca, hermanos, se hubo bonanza, dice la Biblia, iglesia del Señor, que en ese momento aquel mar y aquel viento, hermanos, cesaron, y comenzó, hermanos, aquella barca a llegar a su destino, donde se encontraba aquel hombre, hermanos, atado por fuerzas demoníacas. Yo quiero decirle, hermanos, de que este hombre, dice la Biblia, que era un hombre de la ciudad, un hombre posiblemente que tenía una familia, un hombre que posiblemente tenía un hogar, tenía un matrimonio, tenía hijos, tenía un empleo, pero quizás, amados hermanos, hubieron cadenas, había un cautiverio quizás, hermanos, de drogadicción o de alcoholismo en este hombre, de que por mucho tiempo, hermanos, había luchado con este hombre. Este hombre poco a poco quizás, hermanos, comenzó a perder su trabajo, comenzó a perder su hogar, comenzó a perder su matrimonio, comenzó a perder la comunión con sus hijos. En ese momento aquel vicio de drogadicción o de alcoholismo lo iba arrastrando a tal manera de que ya no moraba en su casa, ya no moraba en un mesón, ya no moraba en la ciudad, sino que los sepulcros, dice la Biblia, de que eran, hermanos, su morada. Mire, hermanos, que el enemigo no tiene planes de vida para con el hombre. El enemigo lo que tiene es planes de destrucción y de muerte para con el hombre. Pero hay un Dios de misericordia de que aún todavía se está moviendo, porque su gracia está con cada uno de
desciende para con la humanidad. Aquel hombre había sido arrastrado a aquel lugar. Los sepulcros, hermanos, los muertos eran su compañía. Aquel hombre, dice la Biblia, que llegó a tal punto, a tal gravedad de que él mismo se hería con piedras. Se sojuzgaba, amados hermanos, a tal punto de que el cuerpo de aquel hombre estaba cicatrizado. En ese momento, hermanos, cuando llegó Jesús, cuando, hermanos, en ese momento descendió, hermanos, Jesús de aquella barca, los demonios que atormentaban a aquel hombre comenzaron a desesperarse, porque había llegado uno más grande que los demonios. Ese se llama Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret se está moviendo en este lugar. Si usted quiere, puede sentirlo. Solamente tiene la libertad del Espíritu Santo, porque el mismo Dios que descendió a Gara, ese mismo Dios se está moviendo en este lugar para bendecir, para glorificar a su pueblo. Cuando descendió, hermano, de aquella barca, los demonios comenzaron a desesperarse. Había, hermanos, tribulación en los demonios que estaban, hermanos, acuerpando en el cuerpo de aquel hombre que estaba, hermanos, atormentado en aquel lugar. Dice la Biblia que en ese momento, cuando descendió Jesús, aquel hombre salió, hermanos, de los sepulcros desnudo. Aquel hombre estaba desnudo completamente. Venía con piedras en sus manos para atacar a Jesús. Pero había un poder sobrenatural que cuando aquel hombre venía con aquellas piedras y cuando llegó frente de Jesús, dice la Biblia, de que se arrodilló delante de él. Ahí se cumple la palabra de que toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y confesarán que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, glorifica y alaba la gloria de nuestro Dios en esta noche. Cuando llegó delante de Jesús, hermano, aquel hombre dobló sus rodillas, dice la palabra de nuestro Dios. Aquel hombre estaba atado, aquel hombre estaba, hermanos, encadenado. Aquel hombre tenía ligaduras, el cual no podía ser desatado. Quizás había angustia en su matrimonio, quizás había angustia en su hogar, quizás había hijos que lo esperaban, mas sin embargo, este hombre moraba en los sepulcros. No había alguien que pudiera libertar, porque aún la misma Biblia nos habla de que muchas veces lo habían atado con grillos, pero este hombre era tanta la furia, era tanta la posesión que tenía, de que reventaba aquellas cadenas. Pero había llegado el libertador a la ciudad de Gadara. Había llegado Jesús de Nazaret a aquel lugar, amados hermanos. Había llegado la esperanza para aquel hombre. Había llegado la esperanza para aquel hombre. Como un día nosotros estábamos atados, pero que un día llegó también la esperanza para con cada uno de nosotros. Un día también yo me encontraba atado a causa del alcoholismo, pero Jesucristo me libertó. Y aquí estoy dando testimonio que Jesús tiene poder para libertar a todo aquel que se encuentra bajo el privilegio de la drogadicción y del alcoholismo a los iglesias del Señor. Quiero decirle que mi hogar no era un hogar tranquilo. En mi hogar solamente habían problemas, habían pleitos, habían discusiones. Había, hermanos, momentos, hermanos, donde no había paz. Es que verdaderamente cuando Cristo no mora en un hogar, quiero decirle que solamente hay tristeza, hay desilusión, pero hay un Dios poderoso que quiere, hermanos, reunir a una familia para que el amor de Cristo se manifieste en ese lugar, para que el amor de Cristo pueda manifestarse en aquellos hogares donde el enemigo quiere cautivar las mentes y quiere destruir los hogares, porque la Biblia dice que el enemigo vino a hurtar, a matar, a destruir, pero Jesucristo vino a dar vida en abundancia, iglesia del Señor, y ese Dios está en este lugar y se está paseando sobre cada uno de nosotros. El Dios que le predico es un Dios grande, un Dios maravilloso. Aquel hombre, hermanos, tenía familia, pero a causa de estas ataduras, el enemigo lo había llevado, hermanos, a un lugar donde habitaban los muertos. Pero había llegado Jesús de Nazaret para libertar a aquel hombre. Aquel hombre, cuando se encontraba, hermanos, de rodillas delante de Jesús, Jesús le hace una pregunta a aquel hombre y comienzan los demonios a hablar a través de la boca a aquel hombre. Y Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Aquellos demonios comenzaron a decirle: yo me llamo, como queriendo intimidar a Jesús, diciendo que somos muchos, no nos podrás hacer frente. Mas no sabían que el grande, que el poderoso, que el Dios poderoso, hermano, que reprende a los demonios, que rompe las cadenas, que rompe las ataduras, había
llegado a aquella ciudad de Gadara y que en este momento ese hombre iba a ser libre por el poder de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como que querían intimidar a nuestro Señor Jesucristo. Estaban muy equivocados. Aquel demonio comenzaron a hablar y a decir: Legión me llamo, porque somos muchos. El Señor, hermanos, en ese momento, hermanos, no se admiró, sino que dice la Biblia que reprendía a aquel demonio y le decía que saliese fuera de ese cuerpo. Los demonios comenzaron, hermanos, a atormentarse y a decir: no nos eches fuera, permítenos entrar a los atos de estos cerdos. En ese momento dice la Biblia de que aquellos demonios comenzaron a salir del cuerpo de aquel hombre y comenzaron, hermanos, a meterse en los cerdos. Pero ni aún los cerdos quisieron, hermanos, tener esos espíritus inmundos dentro de ellos, sino que cuando los espíritus inmundos comenzaron, hermanos, a meterse en aquellos cerdos, dice la Biblia que se precipitaron y comenzaron, hermanos, a hundirse en la mar. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que cada día guardarnos y santificarnos para nuestro Dios. Los espíritus inmundos no tienen arte ni parte con la iglesia del Señor. Somos la herencia de Jesucristo. Hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Por eso día con día tenemos que dar honras y gloria a aquel que vive y permanece para siempre, iglesia del Señor. Aunque el enemigo ponga ofrecimientos delante de nosotros, tenemos nosotros que rechazar esos ofertas de Satanás, porque pronto Jesucristo viene a traer una iglesia que se guarda sin mancha y sin arruga, porque un día estaremos con Jesucristo nuestro Señor. Comenzaron los cerdos, amados hermanos, a despeñarse por aquel mar. Ni aún los cerdos soportaron, hermanos, aquellos demonios de que habían entrado en aquellos cerdos. Aquel hombre, cuando, hermanos, se encontraba en su justo juicio, dice la Biblia, amados hermanos, de que aquel hombre se encontraba en aquel lugar agradecido con el Señor. Quizás había intentado, hermanos, humanamente el poder dejar quizás aquel vicio en el cual el enemigo lo había cautivado, pero no había podido, porque sinceramente, humanamente no podemos nosotros dejarlo. Pero hay alguien, hermanos, que cuando nosotros nos acercamos confiadamente ante el trono de su gracia para el oportuno socorro, vamos a encontrar una respuesta de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé que aquel hombre y hay mujeres que quizás estaban atadas, quizás cautivadas por el enemigo, pero cuando se acercaron a los pies de Jesucristo, encontraron una respuesta de parte de Él. Porque si hay alguien, hermanos, que tiene respuesta para el hombre, ese se llama Jesús de Nazaret, y se encuentra en esta noche para libertar, para traer salvación a todo aquel que se acerque humillado ante su divina y gloriosa presencia. Dice la Escritura, iglesia del Señor, que cuando aquel hombre había sido libertado, amados hermanos, en ese momento estaba, hermanos, en su justo juicio en aquel lugar, con sus 5 sentidos. Y en ese momento, amada iglesia del Señor, dice la Biblia que aquel hombre tenía el deseo de seguir a Jesús. Pero Jesús quería que este hombre testificara en esa ciudad, porque completamente aquella ciudad estaba bajo el imperio de Satanás, que el Señor lo reprenda. Había levantado un gran evangelista de este hombre y le dice: ve y di cuán grandes cosas Jehová Jesús ha hecho contigo. Aquel hombre, hermanos, comenzó, hermanos, a anunciar de cómo el enemigo lo había llevado cautivo a aquel lugar, cómo el enemigo había hecho perder su matrimonio, su hogar, sus hijos, cómo había perdido su trabajo, su empleo con el que sustentaba su familia. Y en ese momento, cuando se encontraba cautivo en aquel cementerio junto a los muertos, este hombre, amados hermanos, quizás muchas veces quiso, hermanos, regresar a su hogar. No podía, estaba atado, estaba siendo atormentado en aquel lugar. Pero llegó Jesús de Nazaret para libertarlo. Llegó Jesús de Nazaret para romper estas cadenas que lo tenían atado. Aquel hombre comenzó a testificar en aquella ciudad de Gadara y anunciar de que había llegado un hombre el cual él no conocía, pero que tenía, hermanos, autoridad, que tenía una palabra que había desatado sobre él, y aquel hombre había sido libertado por el poder de aquella palabra, del cual
había reprendido a aquellos demonios que lo atormentaban a aquel hombre. Pero cuando Jesús comenzó a hablar de aquellos demonios no resistieron, porque cuando Jesús llega a un hogar, amados hermanos, el ambiente tiene que cambiar. Porque cuando Jesús llega, amados hermanos, se van los demonios. Porque cuando Jesús llega, tiene que retroceder el diablo con todos sus demonios. Porque cuando Jesús llega, cambia el ambiente y viene, hermanos, a comunicar a las familias. Eso es lo que quiere el Señor, de que haya una comunión, de que haya, hermanos, comprensión, de que haya unidad. Y eso es lo que el enemigo, hermanos, día con día lucha para destruir los hogares. Pero ha venido a un lugar maravilloso para escuchar palabra de Jehová, de que aún hay un Dios que liberta, un Dios que salva, un Dios que rompe las cadenas, un Dios que liberta del cautiverio de la mente y del corazón del hombre. Ese Dios se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que cuando aún nosotros, hermanos, muchas veces nos hicimos indiferentes, amados hermanos, y endurecemos día con día nuestros corazones, hay un Dios que se abre y que su misericordia aún está extendida para con nosotros, para que cuando nosotros nos acercamos a Él pueda, amados hermanos, derramar su sangre y podamos hacer limpios por esa sangre preciosa, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Aquel justo pagó por vuestros pecados, aquel hombre que no tenía nada que pagar, éramos nosotros, amados hermanos, que no hemos pecado, pero Él se despojó de su trono y vino a ser clavado en la cruz del Calvario para que nosotros tuviésemos la oportunidad de un día entrar a esas mansiones eternas que nos están esperando. No sé cuántos se alegran, no sé cuántos se gozan al saber que hay un lugar preparado donde vamos a llegar y verificar todos juntos como un solo pueblo al Rey de Reyes y Señor de Señores, donde seremos pastoreados, dice la palabra, por Jesús de Nazaret. En este momento quizás hay angustia, quizás hay dolor, quizás hay tribulación, pero hay alguien, hermano, que cambia el lamento en gozo, y ese se llama Jesús de Nazaret. De Él he venido a hablarle en esta noche, de Jesús de Nazaret, iglesia. ¿Cuántos le conocen? ¿Cuántos le conocen y pueden glorificar su santo nombre? Él se encuentra en este lugar. Tenemos muchos ejemplos gloriosos y maravillosos, tanto hombres y mujeres, de que encontraron ese amor. No fuimos nosotros los que lo encontramos, sino que Él nos encontró primero. Nosotros éramos indiferentes, hermanos, al llamado de que Jesucristo nos estaba haciendo. Pero en sus muchas misericordias nos encontramos sentados en este lugar con una mente diferente, con un corazón limpio, contrito y humillado delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque su presencia está en este lugar. Yo puedo sentir que su presencia está en este lugar, moviéndose en cada lugar de este lugar. Yo sé que su presencia y que su mano está extendido, porque hay un pueblo que se ha hecho presente para glorificar su santo y bendito nombre. Cuando muchos propusieron en este día estar quizás en una discoteca, en un cine, deleitándose en la carne, mas usted propuso estar en este lugar levantando sus manos, glorificando la gloria poderosa de nuestro Dios, porque estamos contentos, estamos agradecidos, porque su mucha misericordia nos ha alcanzado, nos tiene limpios para glorificar su santo y bendito nombre en este lugar, iglesia del Señor. No tenemos cómo pagarle. No tenemos cómo pagarle a nuestro Dios. ¿Cuántos tienen cómo pagarle a nuestro Dios? Si fue su sangre la que fue vertida en la cruz del Calvario, esa sangre no tiene precio, pero esa sangre aún está dispuesta para limpiarnos, para santificarnos. Y aquellos que aún todavía no han venido al arrepentimiento, aquellos que aún todavía no han venido y no han confesado su nombre, en esta noche pueden hacerlo, aún están a tiempo. Estamos cerca de partir de esta tierra. No es para como intimidar al hombre, sino que nuestro Dios nos ha mandado a anunciar el día de salvación. Pronto se acerca, pronto las trompetas han de sonar, la iglesia ha de ser marcada, la iglesia ha de ser levantada. Por eso día con día tenemos que estar constantes, caminando, batallando, aunque la mar se levante, pero tenemos a un Dios que va como poderoso gigante delante de la iglesia. No hay que temer, porque
porque Jesucristo está delante de nosotros, levantándonos cada día, para que nosotros sigamos caminando, batallando, levantando nuestras manos en señal de gratitud, en señal de victoria, porque Él está con nosotros, iglesia del Señor. Nuestro Dios pronto está por venir. La trompeta está por sonar. La iglesia pronto será levantada de esta tierra. Eso lo tenemos seguros en nuestros corazones. Esto no es un cuento, no es un mito, no es una leyenda. Esto es una realidad, porque su palabra me anuncia de que pronto viene Jesucristo a levantar a su pueblo. Y esa es la razón por la cual yo me encuentro en este lugar. Es la razón por la cual mis hermanas, mis hermanos, la juventud, los niños, los ancianos se encuentran en este lugar, porque tienen la esperanza en sus corazones bien marcada de que un día vendrá Jesús a levantarnos de esta tierra para estar delante de su presencia, glorificando y exaltando su santo y bendito nombre. Esta es una realidad, iglesia del Señor. Esto no es una emoción, hermanos, que nosotros queremos hermanos, como apantallar, hermanos, para llamar la atención. Es una realidad que cada uno, hermanos, tenemos la certeza y la seguridad que pronto ha de ocurrir. No le puedo dar fechas, ni días, ni meses, ni años cuando Jesús vendrá. Lo que sí le quiero decir es que estemos preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre, dice la Biblia, vendrá y no tardará para levantar a su iglesia. Yo no sé cuánto le estamos esperando. Afirmemos cada día nuestros corazones, porque yo sé que Jesucristo está a la puerta. Por eso hay una lucha entre el espíritu y la carne, para que nosotros no caminemos hacia el templo para glorificar el nombre de nuestro Dios. Pero nuestro Dios día con día entrega esa fuerza. Si alguno está debilitado, dice el Señor, de que se acerque a Él para que pueda tomar esa fuerza de parte del Señor, porque si algo tiene el Señor es fuerza para entregarnos a cada uno de nosotros. Muchas veces nos sentimos como debilitados, sin fuerza, que ya no queremos continuar hacia adelante, pero nuestro Dios tiene la capacidad de levantarlo, de fortalecerlo, que de darle su Espíritu Santo para seguir caminando, para seguir viendo el campo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, iglesia del Señor. ¿Cuántos tienen a ese Dios poderoso? ¿Cuántos tenemos a ese Cristo glorioso, amada iglesia del Señor? Que cuando se ha sentido quizás sin fuerza y quizás se ha acercado, hermanos, en oración, ha recibido esa fuerza, ha recibido esa fortaleza. O me hace mentiroso de lo que yo estoy predicando en esta noche. Hemos sentido, amados hermanos, que cuando lo hemos sentido debilitados sin fuerza, pero cuando venimos contritos y humillados delante de la presencia del Señor, dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, nuestro Señor Jesucristo no puede despreciarlo, no puede rechazarlo. Quizás el hombre se haga indiferente, pero si hay un Dios glorioso que tiene misericordia y que ama al hombre sobre todas las cosas, ese se llama Jesús de Nazaret. Él es Jesús de Nazaret, el cual estoy predicando en esta preciosa noche, iglesia del Señor. Hombres como este, hermanos, alcanzaron el amor de Dios. La Biblia nos habla también de una mujer. Jesucristo vino con un propósito, amados hermanos, a esta tierra. Y mientras se encaminaba, dice la Biblia, por las diferentes ciudades de Jerusalén, Él iba predicando la palabra del Señor. Palabra viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. El Señor conocía, hermanos, la necesidad que había en las diferentes ciudades de Jerusalén, y ese era el propósito por el cual Él se encaminaba por las diferentes ciudades de aquellas ciudades de Jerusalén. En ese momento dice la Biblia que los discípulos tuvieron hambre. Jesús les dijo: vayan y consigan de comer. Pero Él se quedó en aquel lugar y dijo: me es necesario ir a Samaria. Había también una necesidad tan grande en la ciudad de Samaria. Y dice la Biblia que cuando llegó, hermanos, a aquella ciudad, hermanos, de Samaria, se sentó, hermanos, junto a un pozo porque estaba cansado y tenía sed. En aquel lugar iba a llegar también una mujer que estaba necesitada.
Una mujer que había tenido muchos fracasos, amados hermanos. Había puesto su confianza muchas veces en diferentes hombres, pero todos los hombres le habían fallado. Pero había llegado alguien a aquel pozo de que no le iba a fallar. Un hombre de que no le iba a mentir. Un hombre que la iba a fortalecer. Un hombre que la iba a levantar. Un hombre que le iba a declarar toda la verdad, la cual ella necesitaba oír en su corazón. Cuando llegó, hermano, Jesús a aquel pozo, y cuando se sentó en aquel lugar, dice la Biblia que efectivamente, hermano, llegó aquella mujer samaritana con su cántaro a traer agua. El agua, hermanos, tipifica vida. Jesucristo también es vida. ¿Cuántos lo creen y cuántos le glorifican? El dador de la vida, hermanos, estaba sentado junto a aquel pozo. Había una gran necesidad en aquella mujer. Una mujer que se había llevado muchas desilusiones. Diferentes hombres quizás le habían ofrecido cuantas cosas, pero todo era una mentira. Todo era una vanidad. ¿Cuántas mujeres en esta tierra han tenido cuantos fracasos a causa, hermanos, de la mentira de muchos hombres que sin escrúpulo y sin temor alguno, hermanos, le han ofrecido cuantas cosas? Ellas se han entregado, amados hermanos, su corazón y su alma, pero se han llevado la triste desilusión de que todo lo cuanto habían prometido aquellos hombres era algo falso. Era algo, hermanos, que verdaderamente se había diluido de la noche a la mañana. Esa era la triste condición en la cual vivía aquella mujer samaritana. Pero cuando llegó a aquel pozo se encontraba alguien que traía palabra de vida eterna. Había alguien que le iba a transmitir vida a aquella mujer. Ahí se encontraba Jesús de Nazaret sentado junto a aquel pozo, el cual iba a dar unas palabras que iban a levantar y motivar a aquella mujer samaritana. Aquella mujer iba a tomar agua en aquel cántaro, pero cuando se encontró a Jesús sentado en aquel pozo, comenzaron, hermanos, a entablar una conversación. Jesús comienza, hermanos, a decirle de que sacase agua y que le diese agua porque él tenía sed. Aquella mujer comienza a hablar con Jesús y a decirle: ¿por qué me pides agua siendo yo samaritana y siendo tú judío? Cuando tú sabes perfectamente que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Pero quiero decirle algo en esta preciosa noche. Delante de Jesús no hay, hermanos, razas, no hay naciones. Para con Jesús, hermanos, no hay diferencia, hermanos, sino que Jesús vino y murió en el Calvario por toda la humanidad. En Jesús no había malicia en su corazón. En el corazón de Jesús no había engaño. En el corazón de Jesús solamente había algo que quería transmitir a la mujer samaritana. Ahí no había engaño. Comienza Jesús a decirle: si supieras el don de Dios y quién es el que te pide agua, tú le pedirías y él te daría. A la verdad, la agua que tú me das, pronto voy a tener sed, pero la agua que yo ofrezco a la humanidad jamás va a tener sed, porque es una agua viva, una agua espiritual que salpica día con día. Es el Espíritu Santo que se mueve como ríos de agua viva en nuestros corazones, iglesia del Señor. Yo no sé cuántos pueden sentir la presencia del Espíritu Santo cuando levantamos, hermanos, esa adoración delante de la presencia del Señor. También el Espíritu Santo se deja sentir en nuestras vidas, iglesia del Señor. Por eso muchas veces el enemigo como que pone pesadez en nuestra vida, para que nosotros no levantemos nuestras manos y podamos sentir esa presencia gloriosa del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros levantamos nuestras manos y disponemos a él alabanza a nuestro Dios, también nuestro Dios se deja sentir por la tercera persona, que es su Espíritu Santo. Por eso cuando venimos a este lugar, iglesia del Señor, tenemos que ofrecer sacrificio de alabanza. ¿Sabe qué es sacrificio de alabanza? Que aunque hayan problemas, que aunque hayan dificultades quizás en nuestros hogares,
Pero nosotros comenzamos a sacrificar esa alabanza delante del Señor. Quiero decirle que es algo tan precioso y tan especial que nuestro Dios se levanta de su trono y comienza a ver que aunque haya tristeza y aunque haya dolor en su corazón, hay un sacrificio de alabanza que su iglesia le levanta como un incienso agradable delante de la presencia de nuestro Dios. Comenzaron a hablar la mujer samaritana y Jesús en aquel lugar. Y comenzó a declararle muchas cosas Jesús a aquella mujer. Y el decirle, Señor Jesús, ve y llama a tu marido. No tengo marido, le dijo aquella mujer. Correctamente ha respondido. 5 maridos has tenido y aún el que tienes no es tuyo. ¿Será que el propósito de Jesús era avergonzar a aquella mujer? El propósito de Jesús no era avergonzar a esa mujer. El propósito de Jesús de Nazaret era organizar la vida de aquella mujer. Porque posiblemente, amados hermanos, muchos de nosotros, cuando comenzamos en el Evangelio, quizás aún todavía, hermanos, no estábamos casados con nuestras esposas. Quizás solamente estábamos, hermanos, acompañados. Pero ¿por qué Jesús trae esto en este momento, en este lugar? Porque Él pronto está a las puertas. Y si nosotros nos encontramos, hermanos, solamente, hermanos, acompañados, sin casarnos, estamos en un acto de fornicación. Y dice la Biblia que los fornicarios y los adúlteros no podrán entrar al reino de los cielos. Y esta palabra que yo le transmito en esta noche no es para avergonzarlo, no es para confrontarlo, sino para que usted analice y medite de que es necesario estar a cuentas conforme la palabra de nuestro Dios demanda. No es como el hermano Carlos está hablando o está demandando, es la palabra de nuestro Dios de que nos demanda estar a cuenta con el Señor. Por eso es necesario de que Jesús hablaba a aquella mujer, no era para avergonzarla, sino para que esta mujer se organizara y estableciese un hogar digno delante de los ojos de nuestro Dios. Glorifique a nuestro Dios. El Señor le dijo a aquella mujer, rectamente has respondido, porque 5 maridos has tenido y aún el que tienes no es tuyo. Comenzó, hermanos, a hablar y a tratar con aquella mujer. El amor de Jesucristo se había hecho presente en aquel pozo. Había llegado la salvación para aquella mujer. Había llegado la consolación para el corazón de aquella mujer. El corazón de aquella mujer se encontraba destruido. Pero había alguien, hermanos, que restaura los corazones que están destruidos. Y ese se llama Jesús de Nazaret. Él es, hermanos, alguien tan maravilloso y tan perfecto. Por eso la Biblia habla como el alfarero. Y cuando nosotros nos disponemos, hermanos, como el barro en las manos del alfarero, Él comienza, hermanos, a moldear nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra vida, nuestras mentes son moldeadas por las manos del alfarero. En ese momento, cuando comenzó a hablar con aquella mujer, dice la Biblia que aquella mujer entró, hermanos, en razón. Y era tanta el gozo y la alegría de que aquella mujer sentía dentro de su corazón. Él comenzó a saber de que había un profeta, de que era Jesús, de que era el Hijo de Dios, el cual había declarado toda la verdad cuanto ella necesitaba. Es que el hombre no necesita escuchar, hermanos, cuantas cosas en este mundo. Lo que el hombre necesita es escuchar palabra de Jehová. Porque la palabra de Jehová, hermanos, es la que trae vida a la vida del hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Es la palabra de nuestro Dios que los lleva hacia la vida eterna. Es la palabra de nuestro Dios que los levanta del polvo donde el enemigo los quiere tener tirados y sometidos. Pero a eso vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras de Satanás con su poder y con su palabra. Y por eso estamos en este lugar glorificando la gloria de nuestro Dios.
Era tanto el gozo y la alegría de que aquella mujer tenía dentro de su corazón. Y aquella mujer, dejando su cántaro, dice la Biblia, descendió a Samaria y comenzó, hermanos, a transmitir aquel mensaje de que Jesús de Nazaret le había transmitido a ella. ¿Cuánto hemos dejado ese cántaro, amados hermanos, y hemos ido a transmitir lo que Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros? ¿Cuántos de los que estamos en este lugar podemos testificar ahora de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos y darle, hermanos, esa palabra digna de confianza que cuando Jesús, hermanos, vino a nuestras vidas, todo vino a ser diferente, amados hermanos? Aun cuando el enemigo, amados hermanos, quiere tener al hombre hundido en la oscuridad de este mundo, hay un Dios de que extiende su amor. Porque si el propósito del enemigo es, amados hermanos, es que nosotros no miremos la luz de Cristo. El propósito del enemigo es de que el hombre camine, hermanos, cegado en oscuridad, en los deleites y pecados de este mundo. A la verdad, hermanos, hablando carnalmente, amados hermanos, por momentos quizás nosotros sentimos la satisfacción, pero cuando llegamos nosotros, hermanos, a nuestro cuarto y vemos la realidad, hermanos, de nuestra vida, hay un vacío, hay un dolor, amados hermanos, que ni el alcohol, ni la droga, ni las mujeres, ni nada de este mundo pueden llenar. Solamente Jesús de Nazaret, solamente Él pudo llenar nuestro corazón de gozo y de alegría. Porque si alguien no sabe de qué tiene necesidad el hombre, es Jesús de Nazaret. Muchas veces nosotros estuvimos de esta forma, de esta manera, engañados. Pero cuando llegamos nosotros a la realidad de nuestra vida, sabíamos que estábamos perdidos. Pero la misericordia de nuestro Dios nos ha alcanzado y por eso estamos en este lugar dándole la honra a nuestro Dios. Algo que nosotros aprendemos también de las Escrituras, iglesia del Señor, es de que aquel, como nosotros un día nos encontramos ciegos, también Jesucristo le da vista al ciego, hablando, hermanos, espiritualmente. Y al que se van a presentar dificultades y oposiciones en este mundo, cuando nosotros comenzamos, hermanos, a visitar una iglesia, cuando nosotros buscamos al Señor, quiero decirle algo, que habrán oposiciones. Quizás los amigos, quizás en el trabajo comenzarán, hermanos, a servir de tropiezo, comenzarán a servir de obstáculo. Nadie, amados hermanos, va a querer de que usted busque al Señor, sino que quizás habrán burlas, habrán críticas, habrán palabras de desaliento y decirle de qué sirve de que estés congregándote y mira en la condición que tú te encuentras. Pero quiero decirle algo, de que hay un Dios poderoso, de que está escuchando esa crítica, de que está escuchando esa oposición, de que está escuchando esas palabras negativas, pero no confíe en palabras de hombre, ni de príncipe, ni de reyes, confíe en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque en Él hay salvación y vida eterna. Si hay algo cuando uno comienza a buscar al Señor es que habrán oposiciones. Cuando Bartimeo comenzó a clamar, nosotros bien sabemos que hubo oposición. Y aún aquellos que seguían a Jesús y que supuestamente servían a Jesús, mandaban a callar a aquel ciego que estaba necesitado. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Jesús, hermanos, ignoró, hermanos, el clamor o la necesidad de aquel hombre. No la ignoró. Porque si hay alguien que sabe cuál es la necesidad del hombre, ese es Jesús. Y cuando Bartimeo comenzó a clamar, iglesia del Señor, comenzaron aquellos hombres a reprenderlo y a callarlo. Pero había alguien, hermanos, que estaba escuchando. De que aunque lo estaban callando, este hombre, hermanos, no retrocedió. Este hombre comenzó a clamar más intensamente, porque sabía que el que iba en ese lugar caminando era Jesús de Nazaret. Cuando escuchó el clamor, hermanos, de Bartimeo el ciego, dice la Biblia de que Jesús se paró
y mandó, hermanos, a 2 hombres a decirle: levántate, Él te llama. Mire qué lindo, iglesia del Señor. No ignoró, hermanos, la necesidad y el clamor de aquel hombre. Levántate, porque Él te llama. Él te llama. Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero es necesario de que nosotros pongamos también de nuestra parte. Pero es necesario de que también nosotros le abramos nuestro corazón. Porque Jesús, el cual yo le predico, Él es un caballero también. Y aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo, dice la palabra de nuestro Dios. Pero cuando el hombre persiste en cerrarle su corazón al hombre, Jesucristo no puede entrar. Aunque Él tiene la capacidad de entrar, amados hermanos, y traspasar cualquier barrera en este mundo, pero Él ha dado libre albedrío al hombre para que escoja entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida, dice el Señor, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuál es su descendencia? Sus hijos. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad de poder instruir a nuestros hijos, de poder ser testimonio de nuestro hogar, de nuestros hijos. Aunque no somos perfectos, pero vamos caminando hacia la perfección, porque Jesucristo está con nosotros, cada día dándonos la sabiduría, el entendimiento para poder corregir e instruir a nuestros hijos. Una responsabilidad tan grande, padre de familia, es una responsabilidad tan grande nosotros como sacerdotes de la casa, como cabezas del hogar. Es necesario de que tomemos responsabilidad. El Señor nos va a ayudar. Nuestras capacidades no pueden hacer nada. Jesucristo es el que capacita la vida del hombre. Solamente es necesario acercarse a Él y de que Él comience a obrar en nuestras vidas. Habrán dardos, habrán pensamientos contrarios y decir: no es el tiempo, no voy a poder hacerlo. Quiero decirle algo en esta noche. Nunca el hombre está preparado. El que prepara es Jesucristo. El que toma el control es Jesús de Nazaret. Porque cuando nosotros venimos a este lugar y le confesamos como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras almas, es Él el que comienza a trabajar en vuestros corazones. No somos ninguno de nosotros que predicamos la palabra de nuestro Dios. Solamente somos instrumentos de barro que en su misericordia nuestro Señor Jesucristo usa para transmitir ese mensaje. Pero el que hace la obra en la vida del hombre es Jesús de Nazaret. Es el que estoy predicando en esta noche. Y en esta noche la iglesia se pone de pie y glorifica la gloria de nuestro Dios.